toda su riqueza. Y el libro se titula precisamente Los Miserables. Y eso de nuevo se repite, hermanos. Leamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hoy vemos a muchas personas ricas, youtubers y personas de las redes sociales muy millonarios. Pronto se van a encontrar en un mundo en donde van a estar haciendo fila para ir al nuevo banco, al banco de alimentos. Entonces van a ver el cumplimiento perfecto de este versículo cuando se den cuenta que ahora son miserables, ciegos, desnudos, desventurados y que nunca habían sido ricos. Entonces, esas palabras se cumplieron al pie de la letra en la Revolución Francesa y se van a volver a cumplir muy pronto. Hermanos, esto avanza. Esta misma semana, el presidente Donald Trump ha hecho el anuncio del lanzamiento de su criptomoneda estable. Y es un gran absurdo, ¿verdad, hermanos? Recientemente llegué a una pequeña ciudad y resulta que no había fluido eléctrico y entonces tampoco había señal de celular. Y entonces nadie podía llamar, no podías enviar dinero por el celular, no podías enviar mensajes de texto, en fin. Pues muchas cosas que se nos prometen no se podían hacer en esa pequeña ciudad. Entonces, ¿qué lógica tiene esto de crear una moneda estable, digital? Es algo totalmente absurdo, ¿verdad? Hermanos, basta con que ocurra un apagón y hasta ahí llegamos todos. Todas las transacciones financieras colapsarán. Pues es evidente que la idea es totalmente absurda y uno como que trata de buscarle la razón o cómo es que estas personas no piensan. ¿Acaso es posible que el mundo esté tan ciego? ¿Cómo es que para nosotros es algo tan obvio y para el resto del mundo es algo como que no les importa para nada? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Se trata de esto de lo que profetizó Jesús cuando dice que tú te crees rico porque tienes criptomonedas y no sabes que eres ciego, tan ciego que no puedes ver hacia dónde va esto, tan ciego que no te das cuenta que si todos usamos dinero electrónico, el día que no haya fluido eléctrico, todos vamos a quedar miserables, pobres, desventurados y desnudos. Pero como si la locura no fuera ya de por sí bastante bizarra. Recordemos que el Papa Francisco dice que las generadoras de energía, sean termoeléctricas o hidroeléctricas, contaminan el medio ambiente. ¡Plop! Y recuerda que cuando viene este día de la Madre Tierra, ellos apagan todas las luces por una hora. Porque según ellos, cuando tú prendes una bombilla, estás liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Hermanos, entonces, si eso es así, ¿qué pasará con el fluido eléctrico? Muy pronto, pues va a colapsar, como lo hemos venido viendo en Cuba, en Argentina, en Chile. Es decir, cada vez más estamos viendo que hay colapso del fluido eléctrico. ¿Cómo es que quieren pasar de dinero físico a dinero digital? Evidentemente esto se va a ir a la porra en cualquier momento. Y miremos también la apostasía, porque en los tiempos de Jesús la iglesia de los judíos estaba totalmente en apostasía, al punto de que no guardaban la ley de Dios, pero se mostraban como si la guardaban, y eran, como decía Jesús, unos sepulcros blanqueados, que por fuera parecía que eran buenos, pero por dentro hacían toda clase de maldad, violaban todos los mandamientos. Entonces, hoy nosotros también vemos eso. Por ejemplo, con relación a la violación de los 4 primeros mandamientos es rampante, y ni se diga del robo, del insulto, de la grosería, del adulterio, de la codicia, de no honrar a padre y madre. En fin, hermanos,
Ningún mandamiento se está guardando hoy en día, no por los impíos, que esos ya de plano ni se diga, pero por la iglesia cristiana que enseña por doctrina que tú te vas a salvar violando flagrantemente la ley de Dios. Es de locos. Miremos esto que dicen. Voy a leerles esto. 12 millones de griegos que viven en Grecia saben que la palabra griega Kyriaki, que bueno, para mí no se pronuncia Kyriaki, para mí sería como Kuriakos, pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante, pero sigo leyendo. Kyriaki en Grecia significa domingo, y que esa palabra Kyriaki es la que aparece en Apocalipsis 1:10. Leamos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces esa palabra Señor en la frase día del Señor es esa palabra griega Kyriakis o Kuriakos a la que están haciendo referencia, que es cierto. Si tú vas hoy en día a Grecia y resulta que la palabra griega para domingo es Kyriakis o Kuriakos, y bueno, aunque ellos dicen que eso ha sido así desde hace 2000 años, lo cual no es cierto, porque nosotros sabemos que el lenguaje es cambiado. Pero vamos a tolerarles un poco, vamos a suponer que sea cierto, que desde hace siglos en Grecia el domingo es Kyriaki. Entonces los católicos hacen como esta exigencia, que cómo es posible que los adventistas, que llevan apenas solo 170 años, dicen que hay que reposar en sábado, que es el séptimo día de la semana, cuando los griegos nunca han llamado Kyriaki al séptimo día, sino que al séptimo día lo llaman Shabbatón. Entonces estos católicos dicen que el séptimo día no puede ser el sábado, sino que es el domingo. Es como diciendo, miren, el día de reposo ha sido cambiado de sábado a domingo. Y yo no sé, esto es como otra prueba de algo muy extraño que pasa en el mundo, hermanos, algo que no se puede entender. ¿Será que las personas están en trance? ¿Están en ceguera espiritual? ¿Será que todos están poseídos? Porque, hermanos, es decir, es bien sabido que la Iglesia Católica le ha hecho creer a las personas que el domingo es el séptimo día de la semana. Y eso es algo que todo el mundo lo ha visto. Y alguien me decía en una conversación que además no tenía nada que ver con la Biblia esa conversación, y esa persona decía que iba a hacer algo en el séptimo día, que era el domingo. Y yo le dije, no, el domingo no es el séptimo día, es el sábado. Y esa persona, obviamente tan adoctrinada, no podía creerlo y empezó a sacarme una y mil excusas. No, el séptimo día es el domingo, y bueno, en fin. Y sin embargo, sabemos que esto ocurre porque ha sido precisamente la Iglesia Católica la que le ha hecho creer a las personas que el domingo es el séptimo día. Y es porque ella lleva siglos haciéndole creer a las personas que el día para ir a la iglesia es el domingo, y todo el mundo cree que es porque es el séptimo día. Pero ahora algo ha cambiado. Desde que Cusatón empezó a revelar el gran engaño de la Iglesia Católica con relación al día de reposo, ahora hay cientos de sacerdotes católicos en las redes sociales haciéndose pasar por youtubers y enseñándole a las personas que Jesús cambió el día de reposo del séptimo día de la semana al primer día de la semana. Y es como un tremendo cinismo, porque por siglos ellos enseñaron que el domingo era el séptimo día de la semana. ¿Cómo es que de un momento a otro dicen que el domingo es el primer día de la semana? Y es que hay almanaques en donde el primer día de la semana es el lunes y el séptimo día es el domingo. Y los sacerdotes católicos guardaron silencio por mucho tiempo con respecto a ese tema. Y claro, como no habían redes sociales, nadie podía exponer sus mentiras y ellos estaban bien calladitos con el engaño. Y claro, ahora que se expone esa mentira, entonces se envalentonan y dicen que
Ellos nunca han dicho que el domingo es el séptimo día. Ahora dicen que es el primer día de la semana y que Jesús cambió el día de reposo de el séptimo día al primer día. Pero antes no decían nada de eso. Es tremendo. Yo no sé si las personas ya no se acuerdan, si parece que a las personas les borraran los recuerdos cada semana. Pero es impresionante lo que ocurre con relación a eso, porque es algo que era bastante evidente hace unos 10 años. Hoy en día el sacerdotisa Luis del Toro y otros pues directamente han salido a decir que en efecto la Iglesia Católica reposa en el primer día de la semana. Pero un momento, antes ella decía que el domingo era el séptimo día de la semana. Ok, aceptemos entonces que Kyriaki es el primer día de la semana, el domingo, según ellos, el día del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver que tampoco es así. El hecho de que esta palabra Señor en griego que traduce Kyriaki y en ese país de Grecia Kyriaki signifique domingo, vamos a ver que es un terrible error del lenguaje, porque es algo que ellos hacen frecuentemente. Ellos cambian el lenguaje. Y si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, estaríamos caminando de para atrás, porque el ser humano simplemente imita y repite todo lo que hacen los demás. Y el lenguaje va siendo cambiado, y si no tuviéramos la Biblia, esto sería de locos, hermanos. Entonces miremos que antiguamente en Grecia se hablaba otro tipo de griego, el griego koiné, que no es el mismo griego que se habla hoy en día en Grecia. Entonces, bajo ese idioma del griego koiné, la palabra Kyriakis o Kuriakos en este versículo no significa domingo en lo absoluto, significa del Señor, ¿ok? Y tampoco significa día de reposo o reposo, significa del Señor. Entonces miremos esto, hermanos, porque aunque en Grecia ellos hayan tomado esta palabra Kyriaki y ahora para ellos signifique domingo, en la Biblia, en la palabra de la Biblia, según el griego koiné, Kyriaki significa del Señor, no domingo, no día de reposo, no Shabbatón, ¿ok? Hermanos, y miremos la ironía de esto, porque sábado en el griego moderno es sábato, y si buscamos la etimología de la palabra griega sábato, pues viene del griego koiné Shabbatón. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el sábado es el día de reposo. ¿Y cómo es posible que ahora el domingo sea llamado Día del Señor? Uno se pregunta entonces, ¿de cuál Señor? Porque si recordamos, Jesús no dijo que Él era el Señor del día. Jesús dijo que Él era el Señor del sábado o del Shabbatón, es decir, del séptimo día de la semana. Miremos otra ironía. En latín, la palabra domingo significa también del Señor, ¿ok? No significa día del Señor, significa del Señor. Y sin embargo, también en latín, la palabra sábado es sabbatum, y como es apenas obvio, proviene del griego shabbatón. Entonces, ¿cómo pudiera alguien decirme que hubo un cambio de día de reposo cuando la palabra